96.5 de Cadena Infinito y hasta las 12. Esto es el Muri Show. Metemos en el tema de las investigaciones que se llevan adelante por el tema de las pensiones truchas por discapacidad, ¿no? Y en esto está trabajando un fiscal federal salteño que revista acá en Salta, el fiscal federal número 2, estamos hablando de Carlos Amad, a quien ya saludamos en la mañana de hoy. ¿Cómo le va, doctor Amad? Buen día, bienvenido y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día para vos, tu mesa de trabajo y la audiencia. Pero bien, todo en orden. Bueno, Doc, aprovecho su gentileza para que nos haga un raconto lo más sucinto posible de cómo arranca esto, ¿no? Y cuál es la punta del iceberg que se termina descubriendo y que lo lleva luego al avance de esta investigación que ha comprobado un abuso bastante de rata, de alcantarilla, ¿no? Meterse a robar y a hacerse rico o a embolsar guita en ese rubro, la verdad que habla muy mal de todo ese entorno, ¿no? Pero cuéntenos un poco cómo arranca la investigación, doctor. ¿Cuál es el inicio? Bueno, la investigación yo la inicio en Taco Pozo, porque yo soy fiscal subrogante de la Fiscalía Federal de Sespeña, y hay una denuncia donde decía que en un pueblo de 8.000 y pico de personas había aproximadamente 700 o 800 pensiones truchas, claro. Pensiones por incapacidad. Fuimos tratando de encontrar todos digamos, las pruebas que nos llevaron a la comprobación de estos hechos. Y bueno, y así encontramos que hay 600 y pico de pensiones truchas con un perjuicio al Estado Nacional durante los 4 años que cobraron de aproximadamente 1.000 millones de pesos. Me dijo 600 truchas, ¿sobre cuántas? Sí. Sobre 710, 720 más o menos. O sea, casi el 90% eran truchas, una cosa así. Y algo parecido. ¡Qué barbaridad! Y bueno, a partir de ahí yo me pongo a mirar, digamos, quiénes son los médicos que firmaron esos CMO, que es el certificado médico obligatorio. Sí. Y ahí descubro que hay un médico salteño en jurisdicción de Salta, de Joaquín B. González, en Anta, que este señor firmaba los CMO truchos. ¿Cómo se llama el doctor? Azanero Ayala, algo así. Azanero Ayala. Y bueno, a partir de ahí nos ponemos a mirar y bueno, es cierto todo esto. De hecho, que en el día de ayer, la señora juez federal de Sespeña lo procesó sin prisión preventiva a 10 personas. O sea, este médico de Joaquín B. González certificaba truchamente para Taco Pozo. Exactamente, y a partir de eso yo lo comenté con el doctor Villalba, que es el fiscal general de distrito aquí, y ahí iniciamos una investigación en Salta, Jujuy, Salta, respecto de este tipo de cosas. Y tenemos una investigación muy avanzada donde en cualquier momento vamos a tener resultados. Los resultados ya los tenemos, pero la investigación todavía no se puede hacer pública porque obviamente... Yo cuando le escucho esa risita a usted, sé que viene quilombo porque, obviamente, a ver, si este médico revista en Salta y pudo hacer esto en otra jurisdicción y demás, me imagino y calculo que usted está hablando de esto, que vamos a ver que esto en Salta también pasa. Sí, obviamente que pasa. No solo que pasa, sino que yo te puedo anticipar de que los montos son escandalosos. O sea, ¿es más grande que lo de Taco Pozo? Es más grande porque, a ver, Taco Pozo es una localidad. Ajá. Es un pueblo. Y acá estoy hablando del total de la provincia. No sea malo. O sea que si estamos hablando que en un pueblito en 4 años fueron 1.000 millones de mangos. Sí. O sea, esto es sideral, digamos, en toda la provincia de Salta. ¿Y es la misma línea, es la misma gente, doctor, o aparecen otros actores?
Estamos hablando de billones de pesos. Billones. Billones de pesos, sí. ¿Y mucha gente involucrada o es un grupo reducido de gente, doctor? Y tenés de todo, tenés el médico que firma el certificado médico trucho, tenés el bioquímico que firma los análisis truchos, tenés las personas que, digamos, tienen que ver con el expediente administrativo, y tenés gente en Buenos Aires que le da el visto bueno cuando en realidad no debería. En cantidad de personas, entiendo, bueno, dentro de los límites de lo que podemos conversar, entonces estamos hablando realmente de mucha gente. Y si son más de 3 personas, es una banda criminal, por ende una asociación ilícita criminal. Ahora, doctor, en la provincia, ¿funcionarios fueron tocados por esto? Porque, bueno, usted marcaba el tema de la necesidad de la complicidad en nación también para la certificación trucha, y acá un médico puede o no ser funcionario provincial, digo, ¿no? Tal vez un médico raso. ¿Hay algún organismo involucrado de Salta en esto, digamos, de institucionalmente? No, por ahora no, porque el tema es así. A ver, para cobrar una pensión por discapacidad o incapacidad, uno tiene que seguir ciertos y determinados cánones, digamos, que marca la administración pública. El tema es que estos señores, digamos, se salteaban etapas o le daban pensiones a gente que no tenían los certificados médicos, y los certificados médicos obligatorios tienen que ser firmados por médicos, valga la redundancia, que estén habilitados en una base de datos que tiene ANDIS o ANSES. Cuando eso pasa, digamos, si un médico dice que yo soy, digamos, que tengo una discapacidad de la que sea, con ese certificado médico yo hago avanzar un expediente y recibo una pensión al final de por vida. Claro. Entonces, cuando yo me doy cuenta que ese certificado médico es trucho, porque también están las auditorías, que en el Chaco ha pasado una cosa notable, es decir, apareció una señora que tenía un certificado médico que decía que le faltaba un brazo, y bíblica y misteriosamente esta mujer apareció con ambos brazos. Yo el otro día hacía un chiste con esta cuestión porque me quejaba del modo en el que están auditando desde el gobierno federal justamente las pensiones por discapacidad, y decía, bueno, hay tipos a los que les podés exigir que ratifiquen, pero el que no tiene una gamba, y no le va a volver a crecer la gamba, pero bueno, parece que me equivoqué. Estamos de acuerdo, estamos claro, pero a ver, el problema es que ¿cómo hace el Estado para que dejen de robarlo? Ese es el problema. Entonces, y es muy jodido, muy doloroso que desde funcionarios estatales o los médicos, por ejemplo en Tacopozo, todos los médicos que intervinieron son los médicos del hospital público. ¿Me entendés? Claro. Intervino el intendente, intervino la hija del intendente que era la encargada de la oficina de ANSES, y los 3 empleados de la oficina de ANSES quienes participaban de esa banda criminal. Es decir, el Estado, al margen de que somos todos, un funcionario público que tiene que velar por los intereses del Estado, patea en contra, digamos. Esto es lo mismo que en una empresa privada el gerente mande a la gente a comprar en otra empresa. Tienen que cuidar su fuente de trabajo. Bueno, en este caso no. Bueno, y que usted me decía que este esquema no se replica de igual manera en Salta, que es distinto. No, hasta ahora yo no tengo indicadores. Obviamente que la investigación está abierta. Si yo llegara a encontrar una ristra de médicos que trabajan en un hospital, a ver, si un médico trabaja en un hospital público, es empleado o funcionario público. Además de que ese señor hizo un juramento hipocrático y está poniendo en un certificado médico que un señor tiene tal o cual cosa cuando no la tiene. Eso no es una simple mentira. Claro, pero aparte, doctor, o sea, esa que le das al que no corresponde, no la tiene el que sí la merece también, ¿no? O sea, hay todo un contexto que tiene que, aparte, la hijaputez claro. del rubro en el que estás choreando, ¿viste? Es como ya el extremo de lo ladino, ¿viste? Ya es muy fuerte. A ver, en un pueblo en Tacopozo, 840 millones de pesos en 4 años. Casi 1.000 millones de pesos en 4 años. Si a esos 1.000 millones de pesos se le hubiesen dado realmente a la gente que necesita, o a un jubilado, o a quien, no a uno, a un grupo de jubilados, bueno, ahí vos te das cuenta el daño que le hacen este tipo de organizaciones al propio Estado.
Claro. Ahora, doctor, ¿y esto se extiende al resto del país? Porque entiendo que si en Chaco pasaba, en Salta pasaba, ¿ya tienen más provincias con los mismos hechos o similares? A ver, las dos primeras provincias que empezaron con esta investigación es el Chaco por un lado y Salta y Jujuy, Jujuy y Salta por otro, porque bueno, como dijo mi mamá, tienes la suerte que estás ahí. No. El problema es que yo no conozco otra jurisdicción que se hayan iniciado investigaciones como esta, y sobre todo como la de Taco Pozo, que ya tengo un auto de procesamiento contra 10 personas que forman parte de una asociación Claro, porque me ilícita imagino criminal. que sus pares regionalmente y deberían estar poniendo la lupa sobre estas cuestiones. Digo, ¿por qué no? Y Si ocurre en 3 básicamente, provincias, ¿por qué no ocurriría en el resto, no? básicamente no sé lo que hacen los colegas y bueno, yo tampoco me puedo meter. A lo mejor ellos tengan investigaciones, pero yo no tengo idea. Está bien. Bueno, Doc, ¿queda mucho tiempo por delante puntualmente en lo que involucra a Salta? Y estamos ahí estableciendo algún nombre. Lo que pasa que el tema acá es, ya no tenemos certificados como antes, ¿viste? Cuando, qué sé yo, por ahí vos faltás tu laburo, pasás por un médico amigo y decís, che, mirá, estoy enfermo, y te hacen, no. Esto es más complejo. Esto se hacen, los CMO se hacen por medio de firmas electrónicas o firmas digitales, que se hacen, digamos, con claves, token y demás. Es decir, que si aparece un certificado médico firmado por el doctor Murillo, Murillo no me puede decir a mí que él no firmó porque están hechos con su clave electrónica. Claro. Es decir, si a vos te sacan plata del cajero automático con tu tarjeta de débito, ¿quién te da la clave? ¿La tía de Murillo o a lo mejor la tenga un hijo de Murillo o la esposa de Murillo? Claro. Pero vos no me podés decir, si me sacaron la plata y se sacó con esa misma tarjeta. Es decir, ¿quién fue? Murillo o alguien que autorizó Murillo. En este caso es lo mismo. Básicamente, palabras más, palabras menos, es lo mismo. Los certificados médicos están firmados por médicos habilitados a ese efecto. Y esos señores no tienen explicación lógica posible. Y por eso, como hay muchos médicos intervinientes, hay muchos funcionarios y qué sé yo, se está tardando un poco, pero ya va a salir. Doctor, cerrando este tema, aprovecho por una cuestión que generó ahí como una suerte de cruce de declaraciones que tenían que ver con el caso Estrada y la usina de fake news. ¿Cómo fue la confusión? Porque al final no la terminé de entender cuando usted citó supuestamente a Orson Welles y como que se equivocó de cita o no le entendieron la cita que hizo. ¿Qué pasaba ahí con Sofía Cornejo y ese ida y vuelta que hubo? ¿Me lo aclara, por favor, si no lo importuna? No. Primero que hay gente que lee poco. Primero. Sí. Segundo, yo no me equivoqué de ningún modo. Por eso le pregunto, porque no entendí yo el episodio, por eso yo lo que quise relatar en la facultad, cuando uno trata delitos de este índole, es decir, de intimidación pública. ¿Qué es la intimidación pública? Es decir, un púgil que diga algo de algún modo por la radio, por la tele, por los medios, por un medio, y ese dicho genere tanta zozobra o genere un movimiento que provoca esto. Eso es lo que yo quise decir. En la facultad a uno le enseñan esto, básicamente. Entonces, cuando vos tenés un dato, un rumor, una noticia o lo que fuere, pero no genera eso, lo que generó en la invasión de los mundos, ni apareció una voz extraterrestre que dijo quiero hablar con su líder. Me refería precisamente a eso, al caos que debe causar una expresión. Obviamente que no lo hizo yo, a ese efecto lo hice. Claro. No, pero hay gente que primero que no leyó, después que no tiene sentido del humor, y después que no tiene idea de lo que dice, básicamente, ¿no? Doctor, ¿esa imputación provincial de intimidación pública cayó entonces al pasar el caso a sus manos, a la justicia federal? Es decir, ¿ya no está imputado? No. ¿Eso continúa? Aún no, inclusive hubo un problema ahí en la Cámara porque, a ver, cuando yo pido que se declare la competencia del fuero federal para intervenir, no solo respecto del señor Estrada,
sino respecto de los dos empleados del Congreso de la Nación, que eran secretarios, ayudantes o lo que fuere del señor Estrada, la juez dice remitir las actuaciones. Bueno, apelaron, se fue a la Cámara, el juez de la Cámara entendió de que el remitir no era una declaración formal de competencia, entonces bajó otra vez, estamos buscando 2 o 3 cosas más, voy a volver a plantear la cuestión de competencia para que ahora en definitiva la juez diga la palabra me declaro competente y le pido la remisión de los elementos porque ellos son incompetentes. A partir de ahí vamos a hacer una serie de imputaciones formales, obviamente, porque estos señores no pueden quedar imputados porque no se sabe qué delito está. O sea, por el momento los asesores están bajo la justicia provincial y Estrada solo está en la justicia federal. Digamos que están en un limbo sui generis de momento. O sea, falta terminar de dirimir algunas cuestiones para ver cómo se encarrila y cómo se encausa para poder avanzar, digamos. Sí, totalmente. Bueno, y la última, doctor, que no sé si le habrá tocado o no, porque ayer hubo justo con la visita de Bullrich, que casualmente a donde va justo ese día revientan merca, 40 kilos adentro de un bondi en la terminal. ¿Por casualidad cayó en su fiscalía eso? No, yo no estaba de turno. Estaba de turno, creo que el doctor Toranzo, y a partir de las 0 horas de hoy, creo, está la doctora Martínez Vázquez, pero no, mío no es. Perfecto. Doc, volveremos a charlar entonces más adelante cuando avance el tema de lo que implica el tema de pensiones de discapacidad en Salta. Le agradezco muchísimo su tiempo, ¿eh? Un abrazo. El agradecido soy yo, que tengan buenos días. Chau. Carlos Amad.